Capítulo 7. Los tributos de las comunidades autónomas, tercera parte. Comenzamos con los impuestos que atienden a la función social de la propiedad. Bajo esta denominación se recogen diversas figuras tributarias cuyas leyes reguladoras aluden a la función social de la propiedad y a la necesidad de incentivar el uso productivo o la explotación de determinados bienes para justificar el gravamen. Apartado A. Impuestos sobre tierras, fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas. Entre los primeros impuestos establecidos por las comunidades autónomas en la década de los 80 destacan los impuestos sobre tierras, fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas exigidos por Andalucía, Asturias y Extremadura. Impuestos que en la actualidad se mantienen únicamente en las dos primeras comunidades. Aunque la recaudación de ambos impuestos es escasamente relevante, su papel ha sido destacado en la formulación de la primera doctrina del Tribunal Constitucional sobre el carácter extrafiscal de los tributos, su relación con el principio de capacidad económica y la prohibición de doble imposición sobre los hechos imponibles ya gravados por el Estado. En relación con la primera cuestión, el Tribunal Constitucional admitió desde el primer momento el fin predominantemente extrafiscal de determinados tributos, de manera que tanto el Estado como las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias pueden establecer impuestos que responden principalmente a criterios económicos o sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución garantiza. El Tribunal Constitucional realizó una interpretación restrictiva de la prohibición de doble imposición del artículo 6.2 de la LOFCA, que llevó a rechazar la concurrencia del hecho imponible de este tributo con los impuestos sobre el patrimonio y la contribución territorial rústica y pecuaria. Su finalidad, según señaló el Tribunal Constitucional en relación con el impuesto andaluz, es la de estimular a los titulares de propiedades o empresas agrícolas para que obtengan los rendimientos económicos y sociales legalmente exigibles. De este modo, su hecho imponible viene dado por la infrautilización de las fincas rústicas por no alcanzar en el periodo impositivo el rendimiento óptimo por hectárea o zona fijada en el correspondiente decreto de actuación comarcal, en el caso de Andalucía, o por el Consejo de Gobierno en caso de Asturias, siendo sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas titulares del dominio o de un derecho real de disfrute sobre las fincas rústicas cuando las exploten directamente, así como los entes sin personalidad recogidas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. Ambos tributos recogen diversos supuestos de exención para fincas de uso público, las que tengan un rendimiento igual o superior al 80% del rendimiento óptimo y otros supuestos vinculados a la productividad de las tierras. La base imponible está constituida por la diferencia entre el rendimiento óptimo y el rendimiento medio actualizado obtenido por el sujeto pasivo en el año natural, o en los 5 años anteriores si esta última cantidad resultare mayor. La cuota tributaria resulta de la aplicación a la base imponible del tipo de gravamen derivado de la aplicación de una escala que varía en función del porcentaje del rendimiento óptimo alcanzado por la finca. Los dos tributos tienen la consideración de impuestos periódicos, coincidiendo el periodo impositivo con el año natural, con el devengo el último día del periodo impositivo. Apartado B. Impuestos sobre las viviendas vacías. En Cataluña, la Ley 14/2015 creó el denominado impuesto sobre las viviendas vacías para agravar el incumplimiento de la función social de la propiedad, aumentar su disposición al alquiler social y reducir su stock. Su hecho imponible se define como la desocupación permanente de una vivienda durante más de 2 años sin causa justificada. El cómputo de este periodo se inicia a partir de la fecha en que la vivienda está a disposición del propietario sin que su desocupación esté justificada. En este sentido, el artículo 8 de la ley recoge diversos supuestos de no sujeción al considerar que la falta de uso está justificada. Cuando la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución en lo que concierne a su propiedad, cuando deba ser rehabilitada, cuando con carácter previo a la aprobación de la ley estuviera hipotecada con cláusulas contractuales
que imposibiliten o hagan inviable destinarla a un uso distinto al que se había previsto inicialmente, cuando la vivienda esté ocupada ilegalmente y el propietario lo tenga documentalmente acreditado, y finalmente si la vivienda forma parte de un edificio adquirido íntegramente en los últimos 5 años para su rehabilitación, siempre que tenga una antigüedad de más de 45 años y contenga viviendas ocupadas que hagan inviable técnicamente el inicio de las obras de rehabilitación. La sentencia del Tribunal Constitucional 4/2019 ha afirmado la constitucionalidad del tributo por no vulnerar el artículo 6.3 de la LOFCA. Se considera que existen diferencias sustanciales entre el impuesto sobre las viviendas vacías y el IBI. El Tribunal Constitucional destaca que frente a la generalidad del hecho imponible del IBI, que recae sobre la titularidad de toda clase de inmuebles rústicos o urbanos, en el impuesto sobre las viviendas vacías tributan solo las viviendas y no todas, sino tan solo las que llevan desocupadas durante un determinado tiempo y sin razón que lo justifique. Además, el IBI es un gravamen real en el que cada inmueble tributa por separado sin tener en cuenta el número de inmuebles de un mismo titular, mientras que el impuesto sobre las viviendas vacías es personal por cuanto atiende a la superficie total de vivienda desocupada de que es titular el sujeto pasivo. La desocupación de la vivienda se convierte así en la verdadera razón del gravamen autonómico, concebido como un instrumento para que aumente la oferta de viviendas en alquiler, de modo que no se grava la propiedad por sí mismo, sino por el hecho de permanecer desocupadas de forma permanente. Por su parte, las exenciones del impuesto sobre las viviendas vacías también conectan con la finalidad proclamada, ya que se dejan sin gravamen las viviendas situadas en zonas de escasa demanda acreditada y las puestas a disposición de programas de alquiler social, entre otras. El Tribunal Constitucional destaca las diferencias existentes en el ámbito subjetivo de los dos tributos, restringido en el caso del impuesto catalán a las personas jurídicas y al modo de cuantificación de ambos tributos, que difieren sustancialmente el valor catastral en el IBI con la aplicación de un porcentaje y los metros cuadrados de superficie desocupada, sin atender a otras características del inmueble más que su desocupación, ya que lo relevante para satisfacer la necesidad de vivienda es la superficie en sí y no su valor. El Tribunal Constitucional atiende también a la finalidad prioritariamente extrafiscal del impuesto sobre las viviendas vacías, de recaudación afectada y que trata de incentivar la puesta en alquiler de viviendas desocupadas, frente al carácter fiscal del IBI, sin perjuicio de que algunos de los elementos que modulan la carga tributaria se establezcan con carácter secundario, en función de criterios extrafiscales. La sentencia entra a analizar también la alegada duplicidad con el recargo en el IBI sobre viviendas desocupadas, regulado en el artículo 72.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y según el cual, tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupadas con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite, los ayuntamientos podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo o varios en función de la duración del periodo de desocupación del inmueble. Este reproche de inconstitucionalidad es también rechazado por la sentencia 4/2019 al considerar que la incardinación del recargo dentro de la regulación de los tipos de gravamen del impuesto determina que constituya un elemento más de cuantificación del mismo, de suerte que se asemeja a un tipo incrementado que la ley permite establecer a los ayuntamientos y no a una figura independiente del IBI, sin que pueda considerarse por ello un hecho imponible autónomo a efectos de la prohibición del artículo 6.3 de la LOFCA. Se recogen, por otra parte, diversos supuestos de exención a favor de 1. Las viviendas protegidas con calificación oficial vigente de la red de viviendas de inserción y de las entidades inscritas en el Registro de Entidades y Establecimientos de Servicios Sociales de Cataluña. 2. Las viviendas ubicadas en zonas de escasa demanda acreditada de acuerdo con lo establecido en el plan sectorial vigente.
3. Las viviendas puestas a disposición de programas sociales de viviendas para ser destinadas a programas de alquiler social de viviendas. Y 4. Las viviendas destinadas a usos regulados por la legislación turística o a otras actividades económicas no residenciales en determinadas condiciones. El impuesto solo contempla como contribuyentes a las personas jurídicas propietarias de las viviendas o los titulares de un derecho de usufructo, de un derecho de superficie o de cualquier otro derecho real que otorgue la facultad de explotación económica de la vivienda. La base imponible viene dada por el número total de metros cuadrados de las viviendas sujetas al impuesto de las que sea titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo. La cuota íntegra se obtiene aplicando a la base imponible una escala de gravamen progresiva en función del número de metros, con un primer tramo de 10 euros el metro cuadrado hasta los 5.000 metros cuadrados y el último con una cuota de 675.000 euros para una base imponible de hasta los 400.000 metros cuadrados y 30 euros el metro cuadrado en adelante. Se prevén bonificaciones en la cuota para los sujetos pasivos que destinen parte de su parque de viviendas al alquiler asequible o a sistemas de propiedad compartida, tenencia intermedia o sistemas de propiedades temporales. El impuesto se califica expresamente como finalista por el artículo 3 de la ley, contemplándose la afectación de los ingresos a la financiación de las actuaciones protegidas en los planes de vivienda, con expresa prioridad del destino de los recursos a los municipios donde se han obtenido los ingresos. Más recientemente, la Ley 3/2020 de la Generalitat Valenciana ha establecido también un impuesto similar en este territorio, cuyo hecho imponible es la tenencia de viviendas vacías no ocupadas, entendiendo por tales aquellas que no se destinen de forma efectiva al uso residencial legalmente previsto y se encuentren permanentemente desocupadas con un periodo superior a 2 años sin causa justificada. Como sujetos pasivos se designa a las personas jurídicas que tengan la consideración de grandes tenedores de viviendas y la cuota del impuesto se calcula en términos similares al impuesto catalán, aplicando una tarifa progresiva a los metros cuadrados construidos de las viviendas inscritas en el registro de viviendas vacías de las que sea titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo. Apartado C. Canon gallego sobre inmuebles en estado de abandono. La Ley 1/2019 de Rehabilitación y de Regeneración y Renovación Urbana de Galicia regula el denominado canon sobre los inmuebles en estado de abandono. Según la exposición de motivos de esta norma, el tributo nace con la finalidad de impulsar las actuaciones de rehabilitación en las áreas de regeneración urbana de interés autonómico y evitar el estado de abandono de las edificaciones existentes en estas áreas, reduciendo consecuentemente el número de inmuebles en esta situación. Constituye su hecho imponible el haber declarado el inmueble en estado de abandono en un área de regeneración urbana de interés autonómico. Son sujetos pasivos las personas físicas, jurídicas o las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria propietarias del inmueble. La base imponible se calcula por el valor catastral de los bienes inmuebles en la fecha del devengo y a falta de valor catastral se acude al valor por el cual debería computarse a efectos del impuesto de patrimonio. Sobre la base imponible se aplica un tipo de gravamen del 0,6% para los inmuebles que tengan declaración de ruina y del 0,4% para el resto. La cuota se incrementa en un 10% por año de permanencia en la situación de estado de abandono sin que pueda superar 2 veces el importe inicial. Se encuentran exentas del impuesto las personas físicas que acrediten estar en situación de exclusión social. El periodo impositivo coincide con el año natural, situándose el devengo el último día del periodo impositivo. De forma similar al IBI, la gestión del canon se realiza a través de un censo de inmuebles declarados en estado de abandono que se formará anualmente con los inmuebles que se encuentren en esta situación a 31 de diciembre del año anterior. Se prevé la práctica de liquidación administrativa el primer año natural y la gestión mediante recibo en los ejercicios siguientes.
el impuesto se configura como un tributo extrafiscal, con la afectación de la recaudación obtenida a la financiación de actuaciones y medidas de dinamización y protección del área de regeneración urbana de interés autonómico en la que se recauden. Y el último apartado de los impuestos que atienden a la función social de la propiedad es el impuesto catalán sobre activos no productivos de las personas jurídicas. En Cataluña, la Ley 6/2017 creó el impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. Según su exposición de motivos, el citado impuesto persigue reducir las prácticas de evasión y elusión fiscal consistentes en trasladar patrimonio personal a estructuras societarias para ocultar verdaderas titularidades, mejorar la eficiencia en la utilización de estos activos, incentivando su uso productivo o su sustitución por otros más rentables sin penalizar el crecimiento económico, y contribuir a la redistribución sometiendo a mayor presión fiscal a las personas jurídicas con mayor volumen de activos de este tipo. El impuesto presenta una gran complejidad en su configuración técnica y previsiblemente también en su aplicación práctica, ante la dificultad de probar el carácter improductivo de los bienes. Su hecho imponible se define como la tenencia por parte del sujeto pasivo en la fecha del devengo de los siguientes activos, siempre que no sean productivos y estén ubicados en Cataluña: A. Bienes inmuebles. B. Vehículos a motor con una potencia igual o superior a 200 caballos. C. Embarcaciones de ocio. D. Aeronaves. E. Objetos de arte y antigüedades con un valor superior al establecido por la Ley del Patrimonio Histórico. Y F. Joyas. Por tenencia hay que entender: a. la titularidad de un derecho real de superficie, usufructo, uso o propiedad, de manera que la concurrencia de cualesquiera de estos derechos determina la no sujeción de las modalidades restantes en el orden señalado. B. El uso derivado de la realización de una operación de arrendamiento financiero o a consecuencia de la adquisición del bien con reserva del dominio. Y C. El uso derivado de cualquier acuerdo que, con independencia de su instrumentación jurídica, permita la transferencia sustancial de todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del acuerdo. El impuesto solo grava la titularidad de estos derechos sobre los bienes mencionados en situaciones calificadas por la exposición de motivos como irregulares, cuando por su destino o uso queden al margen de cualquier vinculación con la actividad u objeto empresarial del sujeto pasivo. En concreto, se identifican 3 supuestos en los que se considera que los activos son improductivos. El primer supuesto es cuando el activo se haya cedido gratuitamente a los propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo o a personas vinculadas para su uso o aprovechamiento privativo. Queda excluido el supuesto en que la cesión del activo tenga naturaleza de rendimiento en especie para quien tiene su uso de acuerdo con lo dispuesto por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta precisión limita los supuestos de sujeción al impuesto, habida cuenta de la amplitud de la definición recogida en el artículo 42 de la Ley 35/2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas, según la cual constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal del mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. El segundo supuesto es cuando en los mismos términos el bien se ha cedido a título oneroso para su uso privado, salvo que los propietarios, socios, partícipes o personas vinculadas satisfagan para la cesión el precio del mercado, trabajen de forma efectiva en la sociedad y perciban por ello una retribución del importe superior al precio de cesión. Finalmente, con alcance más general, cualquier activo que no esté afecto a una actividad de servicio público o actividad económica, entendiendo por tales aquellos que no se usen como factor o medio de producción en la explotación de la actividad económica del sujeto pasivo, excluyendo los activos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos en el ejercicio de la adquisición del activo y en los 10 años anteriores al mismo.
Por otra parte, tampoco se consideran improductivos los bienes ya examinados si se destinan a la utilización de los trabajadores no propietarios, no socios o no partícipes de la sociedad o entidad y constituyen rendimiento en especie, ni los que destinan a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la entidad. Los activos objeto de gravamen han de estar situados en Cataluña, para lo que se establecen diversos puntos de conexión en función de su ubicación tratándose de bienes inmuebles o su tenencia por contribuyentes del impuesto tratándose de bienes muebles. Se contemplan determinadas exenciones para los bienes titularidad de las administraciones públicas y los organismos y entidades de derecho público, además de las representaciones diplomáticas, las oficinas consulares y los organismos internacionales y entidades sin ánimo de lucro. Como sujeto pasivo a título de contribuyente se designa a las personas jurídicas y entes sin personalidad del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, y en todos los casos el sujeto pasivo debe tener objeto mercantil y el impuesto tiene carácter periódico con devengo el día 1 de enero de cada año. La base imponible viene dada por la suma de los valores correspondientes a todos los activos no productivos, estableciéndose diversas reglas para la determinación del valor en función de su naturaleza. 1. El valor catastral del bien inmueble en relación con el derecho de propiedad y los derechos reales de superficie, usufructo y uso sobre estos bienes. 2. El valor del mercado para la valoración de objetos de arte, antigüedades y joyas, además de los vehículos a motor, las embarcaciones y las aeronaves, supuestos en los que podrán utilizarse las tablas de valoración de vehículos usados aprobadas a los efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones vigentes en la fecha del devengo del impuesto. Y 3. El valor determinado por las normas aplicables a los arrendamientos en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en relación con los bienes de cuyo uso se sea cesionario a consecuencia de una operación de arrendamiento financiero. Y por último, el valor de mercado se establece también como regla residual para el caso de que no resulten aplicables las reglas anteriores. La cuota íntegra se determina por aplicación a la base imponible de una escala que oscila entre el 0,21 para una base imponible de hasta 167.129 euros con 45 céntimos y un tipo de 2,75 para las bases que excedan de 10.695.996 euros con 6 céntimos. Se establece, por otra parte, la obligación de suministro de información periódica para quienes se dediquen a la venta de objetos de arte, antigüedades y joyas y remitan a la Agencia Tributaria de Cataluña la información periódica sobre las adquisiciones de este tipo de bienes. En su sentencia 28/2019, el Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra este impuesto por supuesta vulneración de los artículos 6.2 y 6.3 de la LOFCA. Se rechaza, en primer término, la duplicidad prohibida con el impuesto sobre el patrimonio al no coincidir los sujetos pasivos en el tributo autonómico el ente sin personalidad y en el impuesto sobre el patrimonio las personas físicas. Ni la finalidad de ambos tributos, la función social de la propiedad en el impuesto catalán y el control de otros tributos, al censar los bienes improductivos en poder de las entidades mercantiles. Tras analizar los elementos estructurales del impuesto autonómico, el Tribunal Constitucional concluye que tal finalidad no es una mera proclamación retórica del legislador autonómico, sino que aparece reflejada en la estructura del impuesto, lo que permite afirmar la inexistencia de duplicidad impositiva. El Tribunal Constitucional rechaza también la vulneración del artículo 6.3 de la LOFCA en relación con el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, atendiendo a la existencia de diferencias relevantes en sus elementos esenciales y a su carácter extrafiscal, puesto que aunque el tributo autonómico recaiga sobre bienes también gravados por tributos locales, lo hace en atención a la improductividad.
Tras la publicación de esta sentencia, la Generalitat de Cataluña aprobó el Decreto Ley 8/2019, a través del cual modificó la Ley 6/2017, y esta norma clarifica el periodo de referencia para el cómputo de los beneficios no distribuidos, que determina que un determinado bien o derecho sea considerado improductivo. Se regula también el plazo de presentación e ingreso de la autoliquidación, que con carácter general comprenderá del 1 al 30 de junio de cada año.